Muy buenos días, profesor Emanuel. Mi nombre es Zulima Palacio. Hoy le estaré hablando sobre la derivada de febrero en la matemática. Los integrantes son Yodain Espinosa, Yerisa Serrano, Iván Morales, Daniel Navarro y mi persona. Introducción. El concepto se deriva cuando se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con que se procede a un cambio en la situación. Por ello, es que es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología. La derivación constituye una de las operaciones de mayor importancia cuando tratamos de funciones reales o de variables real, puesto que nos indica la tasa de variación de la función en un instante determinado o por un valor determinado. Si no está en el tiempo también. Por tanto, la derivada es una función con valor en la cual la tasa de la variación instantánea de dicha función es para la variable, para el concepto. Un aspecto importante en el estudio de la derivada de una función es que la pendiente o la inclinación, como llamamos, de la recta tangente a la curva de un punto representa la rapidez en el cambio instantáneo. Así pues, cuanto mayor sea la inclinación de la recta tangente a un punto, mayor será la rapidez del cambio de la variación, en la cual se aproximan los puntos. Reseña sobre la derivada. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable es independiente, se torna a ver cada más pequeño. Por esto es que el habla del valor de la derivada depende de un punto dado. Extremo de una función. Intuitivamente, los extremos de una función son los puntos más grandes o más pequeños de la función en su entorno. A los más grandes lo llamamos máximo y a los más pequeños lo llamamos mínimo, como se ve en la imagen. Ambos pueden ser absolutos o relativos. Aunque ya lo introdujimos al estudio de la monotonía, en el análisis de las funciones en este apartado vamos a sistematizar su cálculo a través del uso de las derivadas. Como vemos en la imagen, hay el color azulito representa lo que es el máximo absoluto y el color verde representa lo que es el mínimo absoluto. Problemas. Determinar los extremos de una función. Tenemos fx en raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Derivamos la función. Fx como numerador tenemos x y como denominador tenemos la raíz de x al cuadrado más 1. El punto crítico es x igual a 0. Como el radicando o la raíz que conocemos siempre es positiva, fácilmente se puede distinguir la derivada que es negativa. En los reales negativos y positivos en los reales positivos. Luego f es decreciente en los negativos y creciente en los positivos. Como consecuencia tenemos x igual a 0, que es un punto mínimo absoluto. Podemos ver que en el problema que nos señala que el punto mínimo es las funciones crecientes y decrecientes. Funciones crecientes y decrecientes, una función se dice que es creciente si aumenta algebraicamente. Cuando aumenta, por otro lado, una función se le llama función decreciente cuando disminuye, algebraicamente cuando aumenta. Nos dice aquí que el fx está creciente y el fx de la otra imagen está decreciente. Vamos a decir que una función cuya gráfica sube cuando nos movemos hacia la izquierda a derecha es creciente. Si la gráfica baja es cuando movemos de la izquierda a derecha, diremos que es decreciente. Por ejemplo, tenemos fx igual a menos x al cuadrado. Nuestra decreciente está en
0, más infinito. Y nuestra creciente está en menos infinito, 0. El otro ejemplo tenemos fx igual a menos x al cubo. Tenemos decreciente en menos infinito, más infinito y creciente no hay ni en ninguna parte. Como vemos la gráfica, la creciente va a menos infinito, más infinito y en la creciente no hay en ninguna parte, no lleva ningún lugar. Concavidad. La concavidad se relaciona con la razón de la variedad de una función. Una función f es cóncava hacia arriba en los intervalos donde su derivada fx es creciente. Esto equivale a que la derivada f, que es f', sea positiva, de modo que la f es cóncava hacia abajo en los intervalos donde su derivada f es decreciente. Gráficamente, que es cóncava hacia arriba tiene la forma de un tazón, como de una U, mientras que una gráfica que es cóncava hacia abajo tiene la forma de una U preinvertida. Aplicación dentro de la medicina. La aplicación de las matemáticas, como la derivada, en la medicina son muy múltiples, muy frecuentes. Las siguientes son algunas razones o algunas áreas en las que se aplica. Cálculo. Específicamente, el algoritmo se aplica en la epidemiología y el logaritmo se aplica en el cálculo, se aplica en las estadísticas, lo que es más específicamente en las bioestadísticas. Se aplica en el cálculo de variaciones, al cálculo de desviaciones respecto a la media en mensualizaciones de la clínica. En el cálculo de variaciones más se aplica específicamente al cálculo de desviaciones. Procesos estocásticos. Se aplica a ecocardiografía y a la electroencefalografía, así como a otros métodos biomédicos. Lógica proporcional a informática médica también se aplica. Y por último, pero menos importante, también se aplica en la oncología. Conclusión. El concepto de derivada es importante comprender y derivar fórmulas que a su vez tienen una importancia no solo en la aplicación de cualquier campo de trabajo de ciencia en general, sino para nosotros también. El propósito principal de una derivada es optimizar los sistemas que se expresan a través de las funciones más o menos complejas. Como vimos antes, en las gráficas nos mostraban diferentes tipos de derivación. Una puede ser hacia abajo, otra puede ser hacia arriba, unos tipos de derivación que nos podían identificar cuáles son los positivos y los negativos. Y lo más complejo y lo menos complejo también, que podemos tener en varios de los problemas que vimos antes. Cabe destacar que el propósito también tiene que ver con que aprendamos a derivar de forma correcta, no a llevarnos por ciertas fórmulas y saber que o algo está mal, siempre rectificar, siempre es saber cómo, de manera de memoria obviamente, saber cómo podemos derivar de una manera correcta. Hay diferentes derivaciones, pero ir por lo más complejo, ¿verdad? No es complejo. Hay problemas que tienen una derivación muy compleja y esto hay que analizarlo más profundo. Además, es habitual encontrar la derivada a aplicar los valores máximos y mínimos de ciertas expresiones matemáticas. Finalmente, los derivados son útiles para la búsqueda de los intervalos de aumento o disminución del valor de interés de cada vez que se puede expresar por funciones. Como vimos antes, una podía aumentar y otra podía disminuir. Entonces, una podía tener una forma y la otra podía tener otra forma. El interés hacia lo que es la derivación completa es ayudarnos, obviamente, y
ampliar el estudio en base a lo que es este tema. Muchas gracias.